7:32. Gracias por continuar con la revista de Costa Rica Noticias. Ya nos acompaña aquí en la revista Felipe Alpizar, quien es investigador del CIEP UCR, para hacer un análisis un poco de, digamos, cuál es la Costa Rica en la que vivimos en este momento. Esto partiendo justamente de un artículo que escribía Felipe para el semanario Universidad, donde hablaba de una situación de un país que está dividido en realidades. Bueno, primero que todo, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Partamos de esta premisa que estableces en este texto que escribes para este diario, una Costa Rica con dos realidades, una que parece muy divorciada y alejada de las posibilidades de mejora, y otra que parece tener, o no parece, pues lo ha tenido a lo largo de muchos años, más ventajas. ¿De qué habla Felipe cuando se refiere a estas dos realidades y a estas dos Costa Ricas en un solo territorio? Buenos días, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Bueno, lo curioso es que el artículo, que es parte de una columna que sale en el semanario Universidad, fue escrito hace como 22 días antes de las protestas. De lo que habla este análisis es de un trasfondo de un país dividido en el cual obviamente hay sectores ganadores y perdedores, y esos sectores perdedores, buena parte de ellos fueron los que en los días siguientes salieron a manifestarse. Costa Rica ha sido muy exitoso en su vinculación con la economía global, con los flujos de valor internacionales. Estoy hablando de turismo, zonas francas, exportaciones. Sin embargo, ese éxito que beneficia a una parte de la población no se ha reflejado en toda la economía nacional. Y hay una serie de sectores, sobre todo comercio sobre todo minorista, pequeñas empresas, la agricultura que es para consumo interno, algunos sectores incluso en las mismas costas donde hay turismo que la pasan mal, como por ejemplo los pescadores, que no ha logrado engancharse en ese carro del desarrollo, y lo que nos genera es, por lo menos, se puede hablar de dos economías. Uno podría hablar incluso de mayor fragmentación en la economía, pero digamos que para simplificarlo hay una economía ligada al mercado interno, que no está vinculada con el exterior, que la pasa mal, que es a donde está la mayor parte de la informalidad, que como no genera empleos, no genera valor agregado, pues obviamente es a donde hay más personas desocupadas. Son personas que sobre todo tienen bajas calificaciones, digamos poco nivel educativo, que no hablan inglés, que no hablan otro idioma y que por lo tanto no tienen las habilidades para engancharse en esa economía internacional. Y como le decía, la otra economía transnacionalizada, globalizada, donde trabajan personas que hablan otro idioma, que tienen algún oficio técnico o incluso profesional. Eso además también nos coincide con un Estado que también tiene un desarrollo desigual en el territorio. Tenemos un Estado muy fuerte, sobre todo en el Valle Central, o un Estado que apoya muchas actividades productivas, pero aquellas que son dirigidas al exterior, por ejemplo, Comex, Procomer, CINDE, funcionan muy bien, pero están trabajando para esa economía que es más dinámica. Mientras que otras instituciones que trabajan para las actividades propias del mercado interno no funcionan tan bien, como por ejemplo Habdeba. Recordemos que Habdeba, pues obviamente lo que la gente tiene más en mente es el manejo de los puertos, pero Habdeba es una agencia de desarrollo también. Y como agencia de desarrollo, pues la verdad es que no ha logrado justamente ese cometido para la provincia de Limón. Esto solo como un ejemplo de un Estado que tiene deudas históricas, un Estado que tiene una presencia desigual en el territorio y una economía también que está como bicéfala, como con dos cabezas, y eso nos provoca, por supuesto, mucho descontento, porque la gente, hay un importante sector de la población que la pasa mal, que no puede conseguir trabajo o consigue trabajos mal remunerados, pero también tiene como un efecto simbólico de ver a la otra economía, a las otras personas que sí les va mejor, que tienen un nivel de vida mucho mejor, y ellos no pueden acceder a eso.
Decía, y bueno, se dice también en las estadísticas que muchos de los trabajos, o algunos de los trabajos que salen al mercado, los puestos, son para gente que tiene un cierto grado de especialización. Y en esto, esas personas menos favorecidas, decía, son las que están en desventaja porque no saben inglés y no tienen ciertas habilidades técnicas y académicas. Sí, es curioso. A ver, a mí me parece muy buena noticia cada vez que una empresa anuncia nuevos empleos. Pero si usted hace la revisión de los últimos 10 o 20 anuncios de nuevos empleos, tal vez el 90% de ellos tienen que ver con zona franca, con hablar inglés o con alguna habilidad técnica. De manera que para las personas que no tienen ninguna de esas calificaciones, que Amazon anuncie que va a abrir 1000 empleos en lo que el requisito es hablar inglés o francés o portugués, más bien, digamos, no les afecta en absoluto. Es una muy buena noticia, por supuesto, todos los puestos de trabajo, pero no es ahí donde se necesitan abrir los puestos de trabajo, sino tratar obviamente, de lograr que estas personas tengan calificaciones mejores, pero también tener una atención focalizada en cada una de las regiones y en los sectores para ver cuáles son las necesidades reales, porque en algún caso puede ser crédito, en otro caso puede ser asistencia técnica, en otro caso puede ser efectivamente cursos de inglés. Ahora, esto que nos dices, Felipe, ya en datos ustedes mismos en el CIEP, otras organizaciones lo han venido reflejando durante los últimos años. Este no es un tema de ahorita. ¿Por qué no hemos hecho nada como Estado, sabiendo de que se estaban dando estas desigualdades y que la gente que estaba en estas zonas que mencionas, como por ejemplo las zonas fronterizas, las zonas rurales, estaban en una situación de desventaja? ¿Por qué no hemos hecho nada como Estado y los últimos gobiernos tampoco han abordado este tema como deberían? Bueno, yo creo que el Estado sí ha hecho cosas. A ver, yo no diría que el Estado no ha hecho absolutamente nada. Hay esfuerzos de las últimas 3 administraciones, por lo menos, para tratar de avanzar en esa medida. Lo que pasa es que son insuficientes porque, de alguna manera, estamos pagando el retiro del Estado en la década del 80. Si recuerdan, en temas de educación, fue muy dura la caída de la inversión pública. El Estado también de alguna manera ha venido deteriorándose en sus instituciones, en su propia labor. Hay un clima adverso para todo lo público, de manera que no es fácil recuperar una deuda histórica en pocos años, digamos, para hablar de los últimos 3 gobiernos en los últimos 12 años. No es tan fácil. Hay iniciativas como el programa Avancemos, el programa Puente, y algunas otras iniciativas que se están desarrollando en este gobierno también, como por ejemplo con educación técnica en el INA, etcétera. Pero la situación es tan grave y tan dramática, el abandono es tan histórico que no es suficiente. Y de alguna manera todavía debería hacerse más. Ahora, mencionas, y esto lo voy a leer literal del artículo que escribes, una parte de nuestro Estado, sin embargo, se ha especializado en atracción de inversiones y facilitación de trámites para exportadores. Ha otorgado jugosos beneficios a las empresas de la economía globalizada y tiene sus oficinas en centros comerciales de moda, Comex por ejemplo, pero la otra cabeza del Estado sigue anclada en los años 70 y se puede identificar en los vetustos edificios de la época. 2 estados, 2 realidades, Felipe. Sí, un poco, yo siempre le digo a mis estudiantes que pueden hacer el ejercicio de ir a visitar las oficinas de Incopesca, del MAG, de CNP, ver sus edificios, ver la arquitectura, incluso hasta ver los carros en algunas ocasiones, y luego ir a Comex, que está ahí en Escazú, para ver la diferencia en los estados, en los 2 tipos de estado. Comex hace una gran labor en promover el comercio, en la atracción de inversiones está CINDE, en la promoción del comercio está Procomer. Realmente son personas altamente calificadas, comprometidas, que hacen un gran trabajo, pero ese gran trabajo también necesitaríamos que se estuviera haciendo en Habdeba, por ejemplo, o en Incopesca. Por citar solo dos ejemplos, yo sé que hay personas muy comprometidas en Habdeba y en Incopesca, y no es por criticar esas instituciones, pero lo que es cierto es que vienen de un modelo que de alguna manera se ha quedado desfasado y no tienen siempre los recursos necesarios para poder llevar adelante el apoyo que se necesita. Puede ser que sea por voluntad política del jerarca de turno, puede ser por falta de recursos o puede ser porque tienen una ley que no se los permite. Les repito, no estoy hablando del compromiso de los funcionarios públicos, pero sí de todo un entramado que de alguna manera se ha quedado
anquilosado en una idea del pasado y tiene que dar el salto hacia adelante. Esos dos estados le pasan una cara factura al país. Alguien me podría decir, bueno, pero es que usted estaba poniéndole demasiado énfasis al Estado. De alguna forma así es, porque sin la inversión pública, sin la presencia del Estado, hay muchos elementos de la economía que no pueden caminar. Y eso, así es. Obviamente hay diferentes estudios internacionales que lo prueban. Hay un libro de ¿Por qué fracasan las naciones?, que es muy famoso, que habla del Estado como un factor dinamizador del desarrollo. En aquellos lugares donde no hay Estado, hay dificultades. Y un ejemplo muy concreto es el tema de las vacunas. Cuando usted tiene un Estado que logra vacunar a su población y mantenerla sana, versus un Estado que no puede hacer eso, eso tiene implicaciones para el desarrollo muy profundas. Justamente antes de usted, Felipe, tuvimos acá dos representantes del movimiento de estudiantes de secundaria y eso me traía a este tema del Estado, porque incluso hay instituciones que parecen que tienen dos realidades. Ese es el caso del MEP. Una realidad es el área metropolitana y otra realidad es las zonas costeras, donde reclaman justamente este tema del abandono en temas como la infraestructura. Sí, ese es un ejemplo muy claro de cómo el Estado, por diferentes razones, no ha logrado construir la infraestructura educativa que el país necesita. Se intentó de una forma con las juntas de educación, ahora se está tratando de buscar reforzar la dirección de infraestructura, pero para los niños y niñas o jóvenes que están en escuelas y colegios, que reciben clases al aire libre o que no tienen la infraestructura necesaria, esos detalles administrativos, por llamarlo de alguna forma, digamos, no tienen por qué comprenderlo, no tienen por qué servirles de justificación. El Estado debería dar la misma infraestructura educativa en San José que en Los Chiles o en Limón. Ese es uno de esos fracasos del Estado, no hemos logrado construir infraestructura. Es muy difícil, hay un montón de trámites que hacer, pero les repito, esos son de alguna manera excusas para no haber hecho la tarea. La tarea tendría que estar hecha porque hay recursos y el país ha decidido invertir en educación. A propósito, Felipe Alpizar, investigador del CIEP, de esta discusión, quería hacer la siguiente pregunta y me gustaría tal vez un análisis sobre esto. Hay un componente, usted hablaba del modelo de desarrollo del país que ha priorizado el desarrollo hacia afuera, la atracción de inversiones a instituciones como el COMEX y dejado un poco de lado el tema de la economía hacia adentro, la atención que dan instituciones como el MAC, como Incopesca. Hay un componente, podríamos decir de cierta forma, ideológico en esto. Actualmente aquí en la Asamblea Legislativa se está discutiendo un proyecto de ley para cerrar el CNP, que es una de estas instituciones que me imagino que usted piensa cuando habla de instituciones que se quedaron un poco en el pasado, y para transformar también FANAL y abrirlo a la competencia. Hay un componente de ese carácter ideológico de pensar, hay instituciones que ya no se adaptan a los tiempos y deberíamos ir pensando en cómo transformarlas o incluso cerrarlas. Sí, totalmente. Lo curioso es que muchos de estos enfoques ideológicos esconden su trasfondo ideológico. A ver, si se decide cerrar CNP con fundamento técnico, con un análisis en los datos, en las necesidades del desarrollo y en una priorización, pues esa será la decisión de los diputados y diputadas. El problema es cuando uno ve en el debate público realmente muy poco análisis y nada más se dice que hay que cerrarlo, por ejemplo. Es una contradicción que el MAC, que ha sido un instrumento de desarrollo, o el CNP, que también lo ha sido, que lo vayan a cerrar, por ejemplo, cuando eso le permite a un grupo de agricultores y agricultoras mantener su actividad. Alguien puede decir, sí, pero es que los productos que venden son más caros. Bueno, eso es algo que hay que revisar, pero que una institución pueda funcionar mejor no quiere decir que no tenga una función esencial que cumplir. Hay un tema de los últimos 40 años, digamos, y es que se ha tratado de pasar un supuesto consenso técnico como si no tuviera trasfondo ideológico. Y eso, pues tenemos que llamarlo así. Yo creo que el origen de esta economía dual o este modelo de desarrollo dual que tenemos es justamente la crisis de la década de los 80, en el cual hay un modelo de liberalización económica que resultó muy exitoso en lograr la estabilidad económica, en abrir la economía a los flujos internacionales.
en diversificar la economía. Recuerdo perfectamente los debates en torno al TLC, para venirnos un poco más para acá, 2006, 2007, donde hablaban de los ganadores y perdedores. Perdone. Y en ese momento se hablaba mucho de que el Estado tenía que ayudar a los perdedores del modelo a fortalecerse. Más de 10 años después eso no ha ocurrido. Bien, tenemos acá unas pantallas que nos gustaría, son justamente datos del CIEP que nos gustaría retomar con usted, Felipe. No son de ahorita propiamente, pero sí es importante en el contexto en el que estamos, sobre todo desde la perspectiva de la percepción que se da del actual gobierno. Vamos a pasar la primera pantalla, tal vez para tener un comentario de Felipe. Dice acá, desde el mes de agosto de 2018 se frena la caída del presidente Carlos Alvarado, sin que esto implique una mejora significativa en la valoración del gobierno. Es el caso de la gestión del actual gobierno. Las calificaciones positivas no revierten la tendencia decreciente, 23% versus 24% en noviembre, pero las negativas sí detienen su crecimiento, 55% en noviembre y 51% en la actual. Esto dentro del contexto político que se da a propósito también de esto que estamos analizando, Felipe. Sí, lo que nosotros hemos visto en la valoración del gobierno y del presidente, ya sea la presidenta Chinchilla, Solís o Alvarado, que son los tres presidentes que hemos analizado, es que es muy susceptible de hechos específicos. Entonces, de alguna manera, es esperable que los eventos de las últimas semanas lo puedan haber afectado sustantivamente. Lo que pasa es que esa encuesta es de abril. La próxima encuesta es en agosto y ahí es donde veremos la diferencia. Bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla que nos dice lo siguiente. Los datos revelan que se detiene el aumento de las opiniones negativas, ya que entre los meses de agosto y noviembre existió un incremento de 16 puntos porcentuales en estas. Para esta ocasión se mantienen las opiniones sin variar en relación con el mes de noviembre. Sí, es una situación similar. En noviembre, recordemos que acababa de pasar la huelga, o estábamos en la coyuntura de la huelga por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esa discusión polarizó al país. Recordemos que el movimiento en un inicio tuvo mucho apoyo de la ciudadanía, el movimiento de huelga me refiero, tuvo apoyo de la ciudadanía, luego se fue deteriorando y las opiniones del presidente de la misma forma también. Vea, en épocas de crisis es muy difícil quedar bien. Hay gente que piensa que el presidente debería haber sido más fuerte y haber enviado a la policía antes. Hay gente que si el presidente manda a la policía antes, también queda mal. Entonces, lo que hacen las crisis es polarizar y de alguna manera desgastar al presidente. Por eso, de alguna manera uno no entiende por qué el presidente era el que estaba en primera línea en esta crisis de esta semana, porque estaba atajando todas las balas, estaba sufriendo todo el desgaste de de todas las imponderables que hay en política, porque la negociación sale bien y puede ser que el presidente salga fortalecido, pero hubo 4 o 5 días de una negociación que no salía mal y el presidente era el que estaba ahí. Lo digo esto porque es posible que ese desgaste pase factura en la evaluación que hagamos en agosto. Como esa dualidad de dos estados se podría estar reflejando también en el Poder Ejecutivo y aquí también en la Asamblea Legislativa. Bueno, esta sería la hipótesis de un gabinete dividido, digamos. Lo voy a plantear como una hipótesis. Y se lo pongo muy claramente. Alguna gente ha reclamado la poca presencia del ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, que viene del Partido Unidad Social Cristiana, de una línea dura desde un punto de vista económico. Sí, a ver, si uno piensa que ellos están tratando de conformar un gobierno de unidad, es lógico que haya diferentes tendencias. Así que la hipótesis de un ejecutivo dividido podría tener sustento en esas diferencias originarias. Hay sectores en el gobierno mucho más, digamos, conservadores en lo económico y otros un poquito menos conservadores. Es posible incluso que la figura de Edgar Mora haya provocado divisiones a lo interno del gabinete también y que esa haya sido una de las razones por las que no se sostuvo más. Todo esto son hipótesis que tal vez con el tiempo podamos preguntarle a alguno de los miembros del gabinete. Bien, vamos con una siguiente pantalla, ya nos quedan pocos minutos. Dice, en la misma línea, la valoración del rumbo del país muestra el mismo comportamiento.
Las percepciones negativas llegaron en el mes de noviembre pasado a su máximo desde el año 2013. Estamos hablando de un 70%. Sin embargo, para esta medición muestra una disminución del 56%. Recordemos que estos datos son de abril. Son de abril, ajá. No obstante, siguen siendo mayores a los mostrados al inicio del segundo año de la administración Solís Rivera. Las percepciones positivas no muestran una variación significativa, 13% en noviembre y 16% en la actual, Felipe. Ese es sobre situación económica, decía, ¿verdad? Sí, en general esto nosotros lo hemos medido por lo menos desde todo el 2018. Hay un clima de pesimismo con la economía y de alguna manera eso se convierte como en un círculo vicioso porque la gente no tiene confianza en la economía, entonces no invierte y eso aumenta su pesimismo respecto del futuro de la economía. En esto creo que la discusión de la ley de fortalecimiento de las finanzas también jugó un rol central porque de alguna manera para explicar la necesidad de la reforma fiscal, tanto la administración Solís como la administración Alvarado tuvo que explicarnos primero la situación de las finanzas públicas. O sea, había que decirnos que estábamos muy mal para que aceptáramos luego la medicina fiscal. Pero esto se ha convertido de alguna forma en un boomerang porque también ese discurso de estamos muy mal, también se traslada a los actores económicos que no tienen confianza en el futuro del país y eso se refleja en las calificaciones de las diferentes organizaciones como Fitch, los ratings internacionales. Justamente algo que decías en tu artículo era que todos tienen una receta diferente para la reactivación económica. Todos quieren reactivación, pero todos tienen una receta diferente. Sí, eso, digamos, es comprensible y es coherente con sus posiciones ideológicas. Para algunos basta con simplificar trámites, para otros habría que cambiar la estructura de las cargas sociales, para otros habría que hacer más inversión pública, pero yo creo que uno de los elementos centrales es lograr la confianza de los actores económicos y de la misma ciudadanía a que se animen a hacer un préstamo para arreglar la casa, a que se animen a invertir en un negocio nuevo, pero en un entorno económico tan adverso es lógico, usted o yo seremos prudentes hasta que no se aclaren los nublados del día, eso es una actitud muy costarricense. Muy bien, última pantalla ya para concluir, Felipe Alpizar del CIEP. Por otra parte, el pesimismo sobre la situación económica del país muestra una ligera disminución respecto al mes de noviembre, 83%, hablamos de noviembre de 2018. Sin embargo, continúa por encima de los niveles históricos mostrados por la serie, un 76%. Si bien es cierto, el pesimismo sobre este particular siempre ha sido mayor, la tendencia se mostraba estable a lo largo del tiempo, pero desde el mes de julio de 2017, la tendencia al alza de las opiniones negativas se mantuvo constante hasta el máximo histórico en noviembre pasado en el contexto de la discusión del plan fiscal, parte de lo que mencioné. Sí, ahí lo que observamos era, recordemos que lo del plan fiscal fue en noviembre, esta encuesta es en abril. Después del plan fiscal vino Navidad y el año empezó como con un optimismo de que el plan fiscal nos iba a ayudar a salir adelante. Ahora lo que estamos es en medio de la implementación del IVA, estas movilizaciones. Yo no he visto las estimaciones del Banco Central todavía, pero veo que la economía se sigue desacelerando. Hay por lo menos dos sectores ya en recesión, que son comercio y agricultura, de manera que uno podría vaticinar que nuevamente en agosto las percepciones sobre la valoración de la economía van a volver a ser otra vez muy negativas porque estamos otra vez como en un bache. ¿Cuándo presentan este nuevo...? Este estudio siempre se hace en agosto, digamos, entonces la fecha exacta no se la puedo dar, pero es alrededor de agosto. Recuerde que las encuestas que nosotros hacemos, que son 3, son normalmente en marzo, agosto y noviembre. Muchísimas gracias, Felipe, estaremos al tanto. Muy amable, Felipe Alpizar, investigador del CIEP UCR, por ayudarnos a entender un poco el contexto del país y los antecedentes también de por qué estamos donde estamos en este momento. Gracias a ustedes por su sintonía, continúe con más y la programación de Costa Rica CINAR, Costa Rica Medios. Buenos días.